Hoy, 24 de marzo, no nos olvidamos, es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y hay que conmemorar este día. Por eso vamos a charlar con Adrián Pignatelli. Él es divulgador histórico y está con nosotros, listo para charlar una vez más. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día. Hola Adrián. Hola, Majo, Coco, ¿cómo les va? Buenos días a los Bien, dos. buen día, buen día. Muchas gracias por atendernos, un lujo siempre hablar No, a con vos, ustedes, por favor. porque nos traes claridad y nos haces pensar, y eso está muy bueno. Y recién lo decía esta persona, ¿no?, que teníamos en el móvil, no tenemos que perder la memoria, no tenemos que olvidar, y es un día hoy para conmemorar. Sí, el amigo Alfredo lo definía bien cuando decía tiempos malos, ¿no? Mm, Tiempos malos de una dictadura a la que yo califico muy atípica, porque hace años que no tenemos golpes militares, pero los militares nos habían acostumbrado a la sociedad, a gran parte de la sociedad civil, a los golpes. El primer golpe militar fue el 6 de septiembre de 1930, el primer golpe militar contra un gobierno constitucional. El primer golpe militar en la historia lo protagonizó San Martín el 8 de octubre de 1812, cuando sacó los granaderos a caballo a la calle y provocó la caída del primer triunvirato, pero era otra historia. A partir de ese 6 de septiembre de 1930, los militares, para una parte de la sociedad, se transformó como, digamos, como vieron el rompa, en caso de peligro, rompa el vidrio sí, y accione la alarma, porque reiterativamente siempre había sectores civiles que iban a golpear la puerta a los cuarteles para buscar solución a los que ellos creían que los gobiernos no daban. 1930, 1943, cada golpe con una característica muy especial, pero no con la violencia con la que se desarrolló la del 76, el golpe del 43, el golpe del 55, que después provocó obviamente los fusilamientos de José León Suárez al año siguiente, el golpe contra Frondizi después de más de 20 planteos militares, el golpe contra Ilia, que ese sí fue una bisagra, porque ahí asumió Onganía y él dijo que la revolución no tenía plazos sino objetivos. Él soñaba con quedarse eternamente en el poder. ¿Por qué digo bisagra Onganía? Porque durante la dictadura de Onganía fueron cuando surgieron las primeras organizaciones subversivas, claro. que es una parte del problema de esta historia. Y todos sabemos lo que fue el gobierno de Isabel Perón, todos sabemos ese descalabro de violencia tanto paraestatal como de las organizaciones terroristas, que llevaron a gran parte de la población civil a decir, che, ¿cuándo vienen los militares a poner un poco de orden acá? La mayoría no quería el gobierno de Isabel Perón, que no estaba capacitada para gobernar, y cuando fue el golpe del miércoles 24 de marzo de 1976, muchos lo vieron tal vez como algo, bueno, por suerte vinieron los militares, pero ellos vinieron con Sí. otro proyecto que de sangre, de desaparición, de torturas y de muerte, que eso es lo inédito a mi entender, en este golpe militar. En una América Latina donde Argentina era el único país democrático, con gobierno democrático hasta ese entonces. Claro. Uruguay estaba Bordaberry, Paraguay estaba Stroessner, Bolivia estaba Banzer, Chile estaba Pinochet, y así podemos seguir nombrando países una América Latina gobernada por dictaduras militares. Adrián, una de las cosas que duele, creo yo, de aquella época, para los que lo vivieron o lo vivimos, o para quienes vivieron el coletazo de esa época, y las consecuencias, claro, a eso me refiero, era esto de ser sospechado todo el tiempo, aún no estando involucrado, de que se sospechara de alguien que cantaba o difundía una canción con una letra para el mundo militar inadecuada, para aquel que montara una obra de teatro que hiciera pensar a la gente.
Para aquel que para el vestía civil. distinto, para aquel que Claro, tenía para el aquel pelo que lucía largo, distinto, exacto. era sospechoso. Claro. ¿no? Eso era Pensaba durísimo. distinto. Claro, eso es típico de los regímenes autoritarios, ¿no? Lo que decía recién la persona que ustedes entrevistaron, que le cortaron el pelo a la comisaría 10 veces, eso empezó durante la dictadura de Onganía, Sí. donde a vos te podían detener, obviamente sin ninguna causa, llevarte a la comisaría, pedirte los documentos, interrogarte y de pronto pelarte. Claro. Porque no se podía llevar el pelo largo. Claro, o que te cayeran en una radio diciéndote qué música tenías claro. que pasar y que no. Y una Tal lista cual, de música prohibida. o tal vez a vos te secuestraban tu libreta de anotaciones o de teléfonos y de pronto detenían a gente inocente, que no tenía nada que ver, aún siendo vos Claro. también inocente. Claro. Eso es típico. Adri, te iba a decir cuántos artistas fueron rebeldes en esa época, Tal cual. escribieron y lograron cantar, interpretar canciones de lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo, cómo lo estaban sintiendo ellos, y que por allí algunas vieron la luz más adelante, pero fue época de crear tantas obras muy conocidas hoy, ¿no? Fueron años de extrema violencia y de extrema valentía para muchos, como vos decís, Majo. Está el caso, por ejemplo, recuerdo ahora, del de Luis Brandoni, que se exilió y que él estuvo, creo que en México, 11 meses y llegó un momento que no pudo aguantar y volvió al país en el año 75. Sí. Y se salvó de casualidad con su esposa por la gestión de un general, pero si no, hoy no tendríamos, no contaríamos con su presencia. Ese como otras tantas personas, periodistas, escritores, músicos, fue años de desquicio. Y después, Adrián, pensaba, bueno, en el extremo también de la gente que de pronto desaparecía, la gente que ya no estaba. Claro, sí, esa es otra de las características que acá no se había visto nunca. Si bien hubo casos en la historia argentina, casos muy puntuales de gente desaparecida, como Felipe Vallese, por ejemplo, en la década del 60. Claro. Esto no había pasado nada, no había pasado nunca. Centros clandestinos, de detención, que fueron surgiendo y que tal vez en el barrio donde uno vivía había un galpón, había algo donde pasaba algo. Había mucha gente que lo sabía, había mucha gente que por temor no decía nada, había otra gente que lo desconocía, pero esa fue, Coco, una de las características terribles de una dictadura que prohibió los partidos políticos, que cerró el Congreso, que se inmiscuyó en todas las áreas de la vida, hasta lo más nimio de prohibir, por ejemplo, tangos como Cambalache. Uno lo cuenta ahora y hasta da vergüenza ajena. Sí, pero fueron años muy duros que si no hubiese, creo, estado la guerra de Malvinas, tal vez hubiésemos tenido muchos años más de gobierno militar. Adrián, y a la luz de esos hechos, ¿vos crees que, te pregunto como periodista, investigador, divulgador histórico, crees que nos ha costado convivir con la idea de construir la democracia, que es una construcción diaria y de toda la sociedad, a raíz de aquello, ¿no? Cuesta porque, por eso mismo lo que yo te decía desde el año 30, vivimos muchos años de autoritarismo, vivimos muchos años donde mucha gente mamó todo ese autoritarismo, sí. Y construir la democracia no es de un día para el otro, como vos bien lo decís, sino que es un ejercicio diario de décadas. Y a veces hay gente que se cuestiona, pero este gobierno no anda bien, o no, a mí no me conforma, no habría que pensar en otra cosa. Hay gente que lo puede seguir pensando y no valora en sí todo lo que representa de democracia y lo mucho que costó conseguirlo.
siempre, Adrián, me gusta preguntarte por las mujeres de aquellas épocas que marcaron historia, porque estamos muy acostumbrados cuando hablamos de historia a hablar de los hombres, ¿no? Pero por eso me gusta hacer hincapié. Si me vengo un poco más acá, pienso obviamente en madres y abuelas de Plaza de Mayo, obviamente por todo el trabajo, por toda la lucha, por toda la entrega que han tenido desde aquella época para acá. Pero si tuviésemos que mencionar a otras mujeres, ¿quiénes pueden ser? Y de esa época, Graciela Fernández Meijide, por ejemplo. ¿Por qué? Graciela Fernández Meijide desaparecieron un hijo, tuvo una lucha terrible y pasó por todos los estadios, del odio, de la venganza, de la comprensión y de la búsqueda de la justicia a lo largo de todos esos años. Y yo creo que la lucha de ella tiene que ser ejemplo de lo que debe ser el valor y de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos en el país. Hubo otros casos más en la historia argentina que no tienen nada que ver con la dictadura, pero que a mí siempre me gusta citar, siempre que hablamos de democracia, me gusta citar, por ejemplo, el ejemplo de Julieta Lanteri, que fue una médica que no la dejaban estudiar medicina porque era mujer, tuvo que ir a la justicia, fue la primera mujer en América en votar en 1911, cuando solo votaban hombres. Claro. Y entonces a partir de ahí se sucedieron un gran número de mujeres, Alicia Moro de Justo, Cecilia Grigson, bueno, hay muchísimas que también pusieron su granito de arena para tener la democracia de la que hoy felizmente gozamos. Adrián, gracias por este contacto, siempre es valioso para estas fechas tener tu mirada y tu aporte tan preciso. Gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Muy bien, Adrián Piñatelli, periodista y divulgador histórico.